Hola, bienvenidos a Mater Fátima, a este itinerario de consagración a San José. Pues ya estamos aquí muy felices y contentos. Una vez más nos volvemos a encontrar. Gracias a Dios son muchas personas las que han decidido tomar este camino de, digamos, de santidad. El San José también es un camino de espiritualidad que nuestras almas necesitan para encontrarse con Jesús. Recuerden que el centro de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, pero cómo no hacerlo de la mano de aquellos que lo conocen bien y por lo tanto San José y la Santísima Virgen. Veo que la Santísima Virgen, le estoy dando la espalda, ahí, que salga, ahí se merece estar ella muy elegante, porque precisamente San José me llevará a la Virgen María y la Santísima Virgen me llevará a su Hijo Jesús, la Sagrada Familia. Por lo tanto, y Jesús ya saben que es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Cristo se puede llegar al Padre, que es el grande anhelo. Nosotros hemos venido a este mundo para dar gloria a Dios, para honrar a la Virgen María, para edificar la iglesia y para buscar la salvación de las almas. Prácticamente con estos 4 conceptos, 4 realidades, comprendes cuál es la síntesis de la vida de cada uno de nosotros. Por eso las consagraciones nos van acompañando y nos van fortaleciendo. Son medios que el Señor nos ofrece a lo largo de nuestra historia para poder recibir gracias, bendiciones, apoyos, ayudas, ejemplos, testimonios, etcétera, para que tu camino se vaya siempre fortaleciendo más y más. Bueno, pues sin más dilaciones, ya nos estamos preparando, ya veo que algunos están escribiendo, saludando, etcétera. Pues aunque no nos vemos, pero hemos creado una comunidad de oración. Por lo tanto, no nos conocemos, quizá no nos vemos las caras, vemos alguno nombre, alguno pone su banderita de país, etcétera. Mas, sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos ese contacto directo entre nosotros, pero tampoco quizá es lo más ahora urgente. Lo importante es que estamos a lo largo de muchos países unidos en oración. Y eso sí tiene mucho valor, que el Señor nos permita que esta unión espiritual dé mucho fruto. Y recuerden que también esta consagración servirá como, digamos, como plataforma para nosotros, para ofrecernos y Dios pueda realizar grandes obras en el mundo, ¿no? Nuestra oración, nuestro ayuno, nuestro sacrificio, nuestra penitencia puede ser medio de intercesión para pedir al Señor que defienda la familia, que defienda la vida, que defienda la paz en los corazones, la paz en el mundo, que ayude a la Iglesia Católica ante todos los ataques que está y persecuciones que está recibiendo en muchos lugares y que parece que esto se va a agravar más. Bueno, pues como ven, es muy importante estos pasos que estamos haciendo. Bueno, el paso de la consagración. Recuerden que toda consagración, sea de José, María, etcétera, nos llevan a Jesús. Y, digamos, la fuerza de la consagración es que me ayuda a renovar las promesas bautismales. O sea, la gran consagración no es una consagración como esta de devoción, es un sacramento. El sacramento del bautismo me ha consagrado de forma plena, total, o sea, yo ya comienzo a ser hijo de Dios por este sacramento tan hermoso, el primero que recibimos en nuestra vida, y ya, por lo tanto, esa es la consagración. Y lo que hacen estas consagraciones de devoción, como San José, Inmaculado Corazón de María, Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a la Sagrada Familia, o sea, hay muchas consagraciones, son devociones que nos van orientando para que eso que ya recibí yo en el bautismo cobre fuerza espiritual, me ayude a santificar mi alma y me haga un apóstol para que salga al mundo. Bueno, pues vamos a pedir al Señor la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo San José, alienta o haz crecer en mí la fe, y en ella encontraré la esperanza y la caridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a nuestra virtud que toca hoy, valentía. San José verdaderamente fue un hombre muy valiente. Ay, perdón, me he equivocado de virtud. Ya decía yo, un segundito, perdón, que también el Padre puede tener sus safis. Esperen, que ahora sí. Es fortaleza. Perdón, discernimiento. Me estoy equivocando totalmente. Ahora sí, ya me salió. Bueno, vamos a hablar del discernimiento. Estamos en el día 19. Ayer hablamos efectivamente de la fortaleza, que pues es una virtud cardinal. Ya las virtudes teologales, recuerden que son infusas. La cardinal es con la gracia de Dios y la correspondencia del hombre, se va fortaleciendo la virtud de la fortaleza. Bueno, pues como siempre, nuestros 3 puntitos en síntesis: por qué fue modelo San José de discernimiento, cómo vivió ese discernimiento y cómo podemos imitar a San José en ese discernimiento. Recuerden que este es uno de los ámbitos más importantes de la vida espiritual. Muchos de nosotros no crecemos más en la vida espiritual porque nos falta mucho discernimiento. No sabemos discernir. La primera parte del discernimiento es reconocer entre el bien y el mal, para que lógicamente yo, si logro discernir o detectar dónde está el bien, yo acojo, abrazo el bien, y deberíamos rechazar el mal. Ese sería el primer paso del discernimiento: los malos espíritus y los buenos espíritus, ¿no? Las cosas que vienen de Dios o las cosas que vienen del enemigo. Bueno, pero dentro de ese discernimiento, cuando uno escoge el bien, a veces tiene muchos bienes delante y son buenos, y son varios, no tiene que ser uno. Cuando es uno es fácil, porque digo, entre el bien y el mal, y tengo un bien, pues acojo el bien. Pero en cambio, si fueran varios bienes, la pregunta, y este ya es un discernimiento más fino para almas que tienen más práctica en la oración, etcétera, ¿cuál es el mejor bien? San Ignacio de Loyola decía, ¿cuál es el bien que más gloria da a Dios? Recuerden que una de las frases de San Ignacio de Loyola, que infundió a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, decía: a mayor gloria de Dios, por el reino de Cristo, a mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, a mayor gloria de Dios, hay que lograr distinguir, primero, fuera el mal. Segundo, dentro de todos los bienes que yo pueda tener en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia de los sacramentos, con la oración, con la formación espiritual, y luego, lógicamente, con la ayuda del director espiritual, me ayuda a distinguir de entre los bienes el que mayor gloria dé, ¿sí? Este es así en 2 palabras. Lógicamente San Ignacio de Loyola lo explicará 100 veces mejor o 1000 veces mejor que yo, pero al menos que nos quede un poquito para entender de qué estamos hablando. Bueno, San José siempre distinguió entre el bien y el mal, y además de esto, rechazando siempre el mal, recuerden que no cometió pecado, tuvo el pecado original, pero pecado mortal no. Y entonces, ¿qué pasa? Que dentro de sus bienes escogió el que más gloria le diera. Por ejemplo, la huida a Egipto. Por poner un ejemplo, pues no tenemos muchos, porque el Evangelio no se dedicaba a eso, se dedicó a hablar de Jesús, no de San José, pero la huida a Egipto sí la tenemos registrada en los Evangelios. Y bueno, ustedes se pueden imaginar cuando el ángel le dice: cualquiera de nosotros, yo pienso en mí, que me cuesta mucho escuchar la voz de Dios, pues yo hubiera dicho: sí, voy dentro de un mes,
A lo mejor ya digo, soy obediente, voy a ser obediente al ángel, ¿no? Voy a hacer caso, pero dentro de un mes me voy, ¿no? Tranquilamente, que ella se mejore, mi esposa, no sé cuánto, No, él entendió que era algo grave, algo arduo que tenía que ser realizado en ese momento, despierta a la Santísima Virgen y le dice, tenemos que partir. ¿Se dan cuenta cómo entran en juego muchas virtudes cuando Dios nos va manifestando su voluntad? Él tenía que tener fe para comprender que el que le estaba hablando no era un sueño peregrino, era el ángel del Señor que le estaba hablando a San José. ¿Se dan cuenta que en esta revelación no podemos asegurar que sea verdadera, pero parece ser, por eso no lo aseguramos, parece ser que el trato con el ángel era mucho más cotidiano de lo que nosotros en la Escritura podemos ver? Ahí en la Escritura salen 2 veces. Pues parece ser que San José tuvo trato más continuo con su ángel. Nadie lo niega, la Escritura ni lo niega ni lo afirma, solamente nos habla de 2 ejemplos, pero no dice, este fue el único o este fueron 2 de muchos coloquios con el ángel, nada más. Por eso, otra de las preguntas, por eso tenemos que ir al cielo, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que queremos conocer con ilusión. A ver, San José, también, así como le decíamos ayer a la Virgen, cuéntanos tu vida, pues a San José, cuéntame todos los detalles desde que tú entendiste que ibas a ser el Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y bueno, esta revelación pues trata de acompañarnos un poquito. Bien, ¿cómo vivió San José? Pues tuvo oscuridades, tuvo persecuciones, fíjense, sabemos por la Escritura que él cuando vio a su esposa embarazada o sabía que iba a tener el hijo, pues no que dudara ni de Dios ni de la Virgen, pero no supo, tuvo una oscuridad, no supo cómo reaccionar y pues en su, digamos, discernimiento, pensó que lo mejor era retirarse para no ofender a la Virgen y como no comprendía, pues mira, yo salgo de la escena, pero no quiero hacerle daño a ella, no quiero hacerle nada a Dios, etcétera, quiero hacer la voluntad de Dios. Y bueno, en ese momento parecía que su discernimiento era tener que dejarla y para que ella pues no quedara ofendida y por lo tanto no, ni lapidada ni todas esas cosas, al contrario, la dejaba y protegía a la Virgen, fíjense, no estaba buscando un mal abandonándola, sino que estaba buscando dentro del conocimiento que él tenía el mejor, ¿sí? Pero ahora se dan cuenta, fíjense cómo el discernimiento, a veces uno piensa que Dios me pide esto, hay que tener mucho cuidado, inclusive voy a hacer un paréntesis, a lo mejor me voy a meter más en este tema y nos vamos a quedar un poquito fuera de la historia, pero sí me interesa porque yo tengo que decir algo que a lo mejor no va a gustar a algunos de los que me están escuchando. Mucha gente llega diciendo, a mí la Virgen, a mí el Señor me dice, me habla, me pide, no sé qué. Yo, fíjense, les voy a pedir un favor por su bien. Ese tipo de expresiones yo no las usaría tan alegremente, tan fácilmente, porque muchas de las veces, yo ya me he comprobado con casos, de que, no, es que la Virgen me dijo, es que la Virgen, el Señor me pide, no sé cuánto, y yo digo, pues o yo estoy mal de la cabeza, o porque a mí ni se me aparece, ni me dice, ni nada, yo precisamente tengo que ir discerniendo y seguro que me equivoco continuamente, por eso digo, hay que ir con prudencia. Yo he reconocido que también me he equivocado por imprudencia, lo digo públicamente porque me hace ilusión el reconocer mis errores para que Dios me bendiga, ¿sí? Lo decía San Bernardo, que lo he comentado, ¿no? Reconoce tus errores en público para que verdaderamente crezcas en la humildad. No eres infalible, etc. Entonces, estas personas que van diciendo por ahí, no, que la Virgen me dijo, que no sé cuánto, yo les diría, tengan cuidado con esas expresiones, porque muchas veces es tu voluntad y puesta en boca o en corazón del Señor o de la Virgen. Y entonces al final ya a lo mejor no estás haciendo lo que Dios quiere, porque quizá la voluntad de Dios te pedirá otra cosa. Y dentro de eso ponemos palabras o digamos, o obras, voluntad de Dios, en la Virgen, que no lo es, ¿sí? Yo le voy a contar un ejemplo que me imagino porque lo he dicho ya muchas veces, cuando me tocó fundar la Mater Fátima,
Por eso ya les he dicho, a mí espero nunca se me vaya la cabeza ni el corazón y diga que Mater Fátima es mío y que yo lo hice, yo lo construí y tal, porque sería una mentira. Entonces ya lo dije públicamente, por lo tanto ya queda grabado. Pero yo tuve que pasar un año en discernimiento. Y pues yo hablaba con laicos, hablaba con sacerdotes, hablaba y hablaba también en oración, fíjense, un año, porque yo intuía que el Mater Fátima que yo veo hoy, jamás me lo imaginé del inicio. Pero los 2 rosarios mundiales que me pedía en ese momento, era una inspiración, ahora le entiendo que era una inspiración de parte del Espíritu Santo, se me hacía ya muy grande. Por eso ahora yo, fíjense, esto crece, muchas personas, y padre, ¿no te asusta? No, como no es mío, pues no me asusta. Si Dios llama a ustedes a trabajar en Mater Fátima, quiere decir que ustedes son parte del ejército de María y no pasa nada, ¿no? Y para mí, los 2 rosarios mundiales que ya han pasado, para mí eso era lo que me pedía al inicio y me parecía que esto para mí era muchísimo. O sea, ¿cómo se me ocurre a mí convocar un rosario mundial? Claro, no era mío, era una inspiración que Dios ponía en mi corazón y que Él esperaba que yo la entendiera. Y fíjense, tardé un año para ver si entiendo. Y sí, ya entendí que era de Dios y ya, bueno, ahí en nuestra oración Él lo sabe, pues Él me dio la certeza, la serenidad, la paz de hacerme ver que sí era de Él y que era para honra de su madre. Y luego, pues yo también le prometí, espero ser fiel. Dije, pues Señor, donde tú quieras, llévame donde tú quieras. Y efectivamente, a partir de ahí soy misionero. Voy por todo el mundo donde Dios me lleve. Bueno, esto es muy importante. Entonces, un año de discernimiento. Por eso cuando la gente me empieza a decir, Padre, la Virgen me pide, el Señor me dice, el Señor, y yo digo, ay, 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 ay. No estoy hablando de videntes. Los videntes, lógicamente, pues para eso tienen que obedecer a su obispo, etcétera, para que las autoridades eclesiásticas hagan un discernimiento para ver si esta persona se le aparece la Virgen o no. Pero yo no estoy hablando de ellos, no estoy hablando de los videntes, no. Estoy hablando de las personas normales como tú y como yo, que a veces utilizamos estas expresiones y yo digo, tengan cuidado, porque quizás estamos poniendo palabras a Dios que no son de Él. Bueno, continuamos y eso estamos en la síntesis, ¿no? Después hacemos un pequeño desarrollo. Imitar, ¿cómo podemos imitar el discernimiento de San José? Dice, con la ayuda de una sana y santa formación. La falta de formación no se suple con nada. Si yo no conozco el catecismo de la Iglesia Católica, no lo conozco. No, es que ahora ciencia infusa. Sí hay santos que tienen un grande conocimiento de las verdades de Dios, pero no es lo habitual. No es lo habitual. San Pablo tuvo unas revelaciones profundísimas. Los pastorcitos de Fátima no sabían ni leer y recibieron una luz profundísima sobre Dios, sobre el amor, sobre los pecadores, sobre la conversión, etcétera. Perfecto, pero no es la tónica habitual. Esto lo tenemos que tener muy claro. No es la obra, digamos, la forma de obrar habitual de Dios. Por lo tanto, el que no esté formado, pues no, si no conoce la palabra de Dios, como dice San Jerónimo, ¿no? El desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Cristo. Fíjate, esa es la forma ordinaria, y lo dice un santo, doctor de la iglesia, el que tradujo la Sagrada Escritura. Él sí conocía la palabra de Dios. En cambio, nosotros muy poco. Bien, pues él decía, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que conoces a Cristo? Formación sana y santa, equilibrada, ortodoxa, o sea, no con teorías extrañas, que las hay tristemente dentro de la iglesia, pues no quiero una doctrina que no sea ortodoxa, fiel al magisterio, a la palabra de Dios, a la tradición en nuestra iglesia. Bueno, con oración y ayuno. Hay gente que ora mucho, felicidades, y ayuno. Esta es una práctica que tenemos que realizar más en nuestra vida. La vida de gracia, por lo tanto, recibir los sacramentos, la correspondencia al Espíritu Santo y ayudándonos con el director espiritual. Todos deberíamos tener un director espiritual. Yo sé, lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, todos necesitamos un director espiritual, pero
muy pocos logran encontrar un sacerdote que les pueda atender, porque no pueden, porque no quieren, porque no tienen la formación para hacerlo, etc. Y yo sé que ustedes sufren mucho. Pidamos, fíjense, aquí vamos a aprovechar para pedir al Señor por las vocaciones a la Iglesia Católica, que nos mande santos y numerosos sacerdotes, porque yo también tengo que ser guiado. Yo puedo guiar a otras personas, pero yo no me puedo guiar a mí mismo. Tiene que llegar alguien y guiarme en mi vida, porque si no, seguro que me voy a equivocar. No, es que precisamente, no, es que el Espíritu Santo me dijo, el Señor me pidió, no sé qué. Yo tuve que, como les dije, un año, porque no son, a veces cuando las cosas son difíciles, no es fácil entender la voz de Dios. Y bueno, pues con humildad, insistencia en oración, pidiendo y suplicando, Señor, hazme ver por dónde está tu camino. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos, dice el Salmo 119 en la parte 15, versículo 15. Entonces, hay que meditar los mandamientos de Dios y considerarlos como parte de mi vida. Bueno, vamos a desarrollar un poquito el tema. Hoy nos vamos a quedar prácticamente con la virtud. Modelo de discernimiento San José. Él estaba delante del pan de salvación, o sea, imagínense la sabiduría que tenía delante su vida San José, pues esto le ayudó, aunque ya venía desde joven, ya lo hemos visto precisamente en esa historia, que él iba siempre caminando en la luz, en la voluntad de Dios. Evitó los problemas, el mal con el cual se pudo haber encontrado y no tenía reparo de luchar por mantenerse en el bien, en la rectitud. Por eso hay que recibir el don del Espíritu Santo como lo recibió San José. Recuerden que San José y la Santísima Virgen, por gracia de Dios, recibieron revelación de misterios que tú y yo en forma ordinaria no vamos a recibir. Por lo tanto, pues que el Señor nos ayude a esto. Bien, el don es un regalo gratuito, el Espíritu Santo es Dios y viene de forma gratuita para tu alma. La gracia de los sacramentos también es gratis dada para cualquiera que los quiera recibir, pero tiene que estar preparado, etc. Y él, ¿qué hizo? Cooperó con sus esfuerzos. Discernió, entre el buen y mal espíritu. Ya vimos que ha sido muy atacado, etcétera, la historia, y así la introduzco un poquito. Pues era cuando llegan a Egipto y se pone a buscar una casa para morar, pues también extranjero, pobre, etcétera, también recibe malos tratos al inicio San José, y él siempre quedándose con el buen espíritu. No respondía con rabia ni con ira, ni se ponía a discutir. Él aceptaba todo esto porque sabía que podía ofrecerlo al Señor por amor. Entonces, por tanto, sus decisiones y comportamientos, pues siempre iban buscando la salvación propia, la de la Sagrada Familia, la de la Virgen, quería servir en ese camino de salvación, y al prójimo. Son 2 capitulitos y también uno de ellos nos habla que encontraba, o sea, veía al niño Jesús llorando y él pensaba que lloraba de hambre, de frío, etcétera, y se sentía mal como papá. Sin embargo, la Virgen le decía, no, no está llorando por eso. Ya es la segunda vez que sale en el libro. Dice, está llorando porque él sufre por los pecados que están cometiendo contra Dios Padre. Y entonces, pues, él sufría mucho, el Señor, el Salvador. Bueno, de él dependía mucho, sobre todo cuando era pequeño el niño Jesús, dependía la obra de salvación y el maligno quería acabar con ello. No sabemos exactamente hasta dónde llegaba su conocimiento de que ya Cristo era el Salvador, el Mesías, porque no tiene el conocimiento como ahora nosotros por la Escritura. Nos queda clarísimo cuando leemos el Evangelio, pues que era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, se encarnó. Todo esto lo sabemos por fe, pero el enemigo, hasta dónde reconocía que Dios era Dios humanado, encarnado, pues no lo sabemos. Intuía algo, porque son muy inteligentes, pero lo que sí queda claro que es a donde quería llegar, es que encontraba en este matrimonio muchísima luz. No había visto un matrimonio así y no lo va a volver a ver, con tantísima luz. Y esto le preocupaba. Y encima ya tenía un niño, pues un niño que también, por sus gestos, sus sonrisas,
etcétera, sus abrazos, sus correspondencias a sus padres, pues también ese niño tenía un corazón grandísimo. Quizás a esas alturas no intuía que podía ser el Salvador, pero veía que aquí, oye, esta familia me está haciendo un problemón. ¿Por qué? Porque realmente son grandes y virtuosos. San Gregorio Magno nos dice el género humano, excluido de los gozos interiores por culpa del pecado, perdió los ojos de la mente y no sabe por dónde caminan los pasos de sus méritos, o sea, no sabe discernir. Quien cae en pecado, en la desgracia del pecado, pierde la luz interior y por lo tanto su razonamiento normalmente es equivocado. Ya teniendo la luz de Dios, ¿cuánto debemos purificarnos nuestras facultades para poder no caer en errores? Por eso el director espiritual, todo lo que hemos dicho. Bueno, imagínate cuando se apaga en el corazón del hombre la gracia. Aberraciones, lo que estamos viendo en el mundo. ¿Por qué el mundo está así? Porque no tiene la luz de Dios, como no rezan, no están en gracia, etcétera. Y cualquier aberración que se te ocurra, ya hay personas que la están realizando. Es increíble. O sea, tu imaginación, yo creo que se queda en este campo corta con respecto a lo que ya existe en la realidad, que quizá yo no conozco todo. Pero bueno, ver cosas que ni te imaginas. Bueno, era familiar del Rey de la Gloria, secretario de los consejos eternos, fue el confidente de mayor confianza de Dios, porque María era su madre y él era el padre nutricio, o sea, no era padre de sangre, pero sin embargo, ¿cuántos coloquios habrá tenido el Salvador con San José? Un querubín con espada en la mano para guardar el paraíso terreno de Dios, que era la Sagrada Familia, y por lo tanto la defendió con todas sus virtudes. Un serafín que estaba lleno de amor, y es una forma de escribir a San José, el corazón tan grande de San José. Por eso el Espíritu Santo lo busca, lo encuentra entre millones y millones de personas, era él. No hay otro como él, no hay otro como la Virgen, no hay otro como San José. Bueno, fue modelando, esculpiendo su corazón, le fue revelando los secretos, los misterios, para que así con sabiduría no se engañara y no cometiera desaciertos o errores. Siempre buscó la voluntad de Dios y se entregó a ella, ya con la virtud de la fortaleza, con la constancia, con la fe, siempre afiancado en la esperanza, en el amor, etcétera. Se dan cuenta que todas las virtudes las estamos viendo una a una, pero todas las virtudes están conectadas. Nunca dejó entrar al mal espíritu, ni siquiera en una tentación, rápidamente se lo quitaba. Bueno, nos dice Orígenes, una frase de Orígenes, padre de la Iglesia, dice: uno acoge la fuerza o la actividad del buen espíritu cuando es movido y estimulado hacia lo bueno. Quiere decir que entonces estás en el buen discernimiento, ¿no? ¿Y quién te está ayudando? El Espíritu Santo. Dice, o inspirado hacia lo divino y celeste. Las cosas cuando vienen de Dios, o tú buscas las cosas de Dios, quiere decir que estás siendo guiado por el buen Espíritu. Pero de tal manera que permanece en la decisión y en el juicio del hombre si quiere, o sea, pertenece al juicio del hombre y la decisión, el hacerlo o no hacerlo, si quiere seguirlo o no seguirlo. Todos somos libres y podemos decir que no a la voluntad de Dios. San Antonio, el ermitaño, nos dice, si Dios lo concede, es fácil y posible distinguir la presencia de los malos espíritus y de los buenos. Sí, San Antonio hizo mucho ayuno, mucha penitencia y efectivamente tuvo la posibilidad de reconocerlo. Bueno, me tengo que ir porque tenemos otras transmisiones. Como ven, eso era un tema muy interesante. Espero que nos ayude. Mañana vamos a continuar con otras virtudes. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Es algo muy, muy importante estas virtudes. Pues seguimos en la lucha. Santa noche.